Morí en una noche de lluvia torrencial. Los faros de mi propio coche corriendo hacia una barandilla fueron lo último que vi. Cuando volví a abrir los ojos, habían pasado 3 años y estaba sentada frente a un abogado de divorcios. Mi esposa, Clare, que en mi vida anterior había sido tan fría como el hielo, ahora estaba presionando su mano sobre la mía. Isen, dijo ella con voz tensa, no hagamos esto. Sus ojos me resultaban desconocidos, llenos de una urgencia que no podía comprender. De camino a casa, incluso me tomó del brazo, su cuerpo cálido y suave contra el mío. ¿Qué quieres cenar? Te lo preparo, susurró con una voz ligera como una pluma. Más tarde esa noche, entró en mi estudio estéril vistiendo un camisón de seda. Deja de trabajar, dijo, mientras sus dedos recorrían mi rígida columna. Descansa un poco. Recibí una llamada de Chloe Vance, la mujer que había orquestado mi ruina. Su voz era dulce y melosa. El señor Hayes, sobre los archivos del proyecto. Clare me arrebató el teléfono de la mano y su voz se convirtió en hielo. Señora Vance, mi marido está muy ocupado. Si tiene algún asunto que tratar, puede contactarme a mí. Me quedé mirando su perfil tenso, mientras las alarmas gritaban en mi cabeza. ¿A qué demonios estaba jugando esta mujer? El aire frío estaba cargado con el olor estéril del limpiador industrial y el leve y empalagoso olor del papel en descomposición, un olor a humedad sofocante. La luz del sol se filtraba a través del enorme ventanal de suelo a techo, creando nítidas columnas de luz donde innumerables motas de polvo bailaban en un frenesí silencioso, como una pantomima desesperada. La luz era demasiado brillante y un dolor agudo y ácido se encendió en lo profundo de mis ojos, casi haciéndome llorar. Cerré los ojos con fuerza y mi visión cambió violentamente del desenfoque al enfoque. Frente a mí había un enorme escritorio de caoba, con su superficie pulida hasta brillar como un espejo, cuyo reflejo frío y duro me devolvía la mirada. Frente a él estaba sentado un hombre con un traje gris oscuro impecable, su cabello, peinado hacia atrás con tanto producto que una mosca se rompería las patas intentando aterrizar, y un par de gafas de montura dorada descansando sobre su nariz. Sus ojos, detrás de ellas, eran como sondas precisas y carentes de emoción que escaneaban mi rostro. Delante de él se extendía un documento grueso, las letras negras y llamativas de la portada se grabaron en mi retina como un hierro candente, acuerdo matrimonial. El señor Ethan Hayes, parte A, y Clare Hayes, parte B, disuelven voluntariamente su unión matrimonial. Sentí como si un mazo invisible me hubiera golpeado la parte posterior del cráneo. Un zumbido penetrante atravesó todos los demás sonidos, dejando solo el rugido de la sangre golpeando en mis sienes. Era como si una mano helada me apretara el corazón, deteniéndose un instante antes de golpearme las costillas como un caballo salvaje fuera de control. Cada latido era un impacto amortiguado, casi mortal, que me hacía doler los huesos. Divorcio, un acuerdo, Clare. No, era imposible. ¿No estaba ya muerto? Fragmentos de memoria, cargados con el frío metálico de la sangre, atravesaron mi conciencia confusa, el grito ensordecedor del metal retorcido mientras el mundo giraba fuera de control, las grietas en forma de telaraña estallando en el parabrisas, y la imagen final grabada en mis ojos, el acero frío y destrozado de una barandilla acercándose a través del aguacero, el rostro de Annie Chloe en el asiento del pasajero, retorcido por una grotesca mezcla de terror puro y una excitación perversa. El impacto violento, el crujido sordo de los huesos al romperse, la oscuridad helada e interminable. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba sentado allí, en ese bufete de abogados familiar y a la vez extraño, frente a ese maldito acuerdo de divorcio? Yo había muerto, asesinado en un accidente meticulosamente planeado hacía 3 años. Entonces, ¿qué diablos era esto, señor Hayes? El elegante abogado frente a mí se subió las gafas por la nariz y habló con una voz plana y profesional, teñida de una urgencia ensayada. Usted y la señora Hayes ya han confirmado los términos de este acuerdo por teléfono. Si no hay más problemas, firme con su nombre y la fecha en la página final, junto a la línea de firma de la parte B. Se inclinó ligeramente hacia adelante y empujó hacia mí una pesada y brillante pluma fuente Montblanc por el escritorio. Su cuerpo de metal brillaba fríamente bajo la luz. Mis ojos se clavaron en el bolígrafo, mis dedos estaban fríos y rígidos,
temblando ligeramente. Fírmalo, como lo hice en mi vida pasada, firma este humillante documento y luego, paso a paso, cae en la trampa fatal tendida por Chloe y la figura sombría detrás de ella, solo para terminar muerto en un accidente, con mi reputación en ruinas. No, absolutamente no. Una rabia fría, con sabor a óxido y furia, surgió de lo más profundo de mi alma, quemando toda confusión y miedo. ¿Una segunda oportunidad? ¡Ja! Bueno, ¿qué sabes? El universo finalmente acertó. Levanté la cabeza de golpe, mi mirada, afilada como una espada, se fijó en el abogado, y mi voz salió ronca por el esfuerzo de reprimir una tormenta de emociones. Espere. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del abogado, claramente no esperaba que lo detuviera. Señor Hayes, ¿tiene alguna pregunta? La división de bienes está claramente delineada en el acuerdo prenupcial. Espere, dije, interrumpiéndolo, cada palabra como un trozo de hielo. En ese momento tenso y sofocante, la pesada puerta insonorizada de la sala de conferencias se abrió de golpe con un ruido sordo. Una figura esbelta irrumpió con una autoridad que desmentía su apariencia, trayendo una ráfaga de aire más frío desde el pasillo. Era Clare, con un abrigo de cachemira color crema, bellamente confeccionado, que hacía que su piel pareciera aún más pálida. Su cabello oscuro estaba recogido de forma suelta, dejando al descubierto una frente alta y lisa y un elegante cuello de cisne. Sus mejillas estaban sonrojadas por el paso apresurado y su respiración ligeramente entrecortada. Sus ojos, habitualmente tranquilos y distantes, ahora parecían un estanque profundo agitado por una piedra, llenos de una emoción compleja y feroz que nunca había visto antes. Pánico, miedo o la desesperación salvaje de una apuesta final. Su mirada pasó junto al abogado y se clavó en mí como un reflector cuando me vio sentado allí, a salvo, y vio los papeles del divorcio esparcidos sobre la mesa, el bolígrafo aún en mis dedos. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Isen, su voz tembló, perdiendo su cadencia fría y familiar, olvidando todo decoro, prácticamente se abalanzó hasta mi lado, trayendo consigo una brisa fresca perfumada con su fragancia característica. Antes de que el abogado o yo pudiéramos reaccionar, una mano fría pero sorprendentemente suave me agarró por la espalda. Su palma estaba ligeramente húmeda y las puntas de sus dedos frías, pero presionaban mi mano, la que sostenía el bolígrafo, con una fuerza innegable, como si temiera que un segundo de retraso bastara para ver mi nombre firmado en esa maldita línea. Todo mi cuerpo se puso rígido, como golpeado por una descarga eléctrica. El impacto de su tacto y el marcado contraste entre esta vida y la anterior fueron mucho más impactantes que la visión de los papeles del divorcio. En 3 años de matrimonio, cuando me había tocado ella voluntariamente fuera del frío y pretencioso cruce de brazos en eventos sociales, y mucho menos así, con tanta urgencia, casi ferozmente, sosteniendo mi mano. Estaba inclinada hacia mí, tan cerca que podía oler claramente el familiar aroma fresco de flor de azahar en su cabello y sentir el suave subir y bajar de su cuerpo con cada respiración entrecortada. La línea de su mandíbula estaba tensa, formando una curva determinada que nunca había visto antes. Levantó la cabeza de golpe para encarar al abogado igualmente atónito y, con una voz firme y absoluta, en un tono autoritario que no admitía discusión, dijo: «Señor Peterson, este acuerdo es nulo. No nos vamos a divorciar, Isen». Respiró hondo y se giró hacia mí. Sus ojos increíblemente hermosos me miraban directamente, con emociones girando en su interior más intensas que nunca, amenazando con ahogarme. No nos vamos a divorciar, ¿de acuerdo? Al final, su voz tenía un temblor casi imperceptible, cercano a una súplica. Su mirada estaba fija en la mía, llena de algo que nunca había visto antes en sus ojos, un miedo crudo, casi humillante. ¿De qué tenía miedo? ¿De qué firmara los papeles, de perder esta farsa de matrimonio? Absurdo, completamente absurdo. La Clare de mi vida pasada, la que me había enviado los papeles del divorcio en cuanto mi empresa quebró, ansiosa por deshacerse de mí, ahora se aferraba a mi mano como alguien que se ahoga a un trozo de madera a la deriva, prácticamente rogándome que no firmara. ¿Qué diablos estaba haciendo esta mujer? Una enorme nube de sospecha me envolvió de inmediato, la euforia de mi renacimiento y el ardiente deseo de venganza se sumieron en el caos por este giro repentino e incontrolable de los acontecimientos.
Estudié su rostro tan cerca del mío, marcado por emociones desconocidas, observé sus dedos temblorosos sobre el dorso de mi mano y, por primera vez al inicio de esta nueva vida en la que se suponía que yo debía tener el control, sentí una poderosa sensación de perderlo y una sospecha profunda e insondable. El abogado, el señor Peterson, se aclaró la garganta, completamente desconcertado por el drama repentino. Señora Hayes, el procedimiento ya ha sido declarado. He dicho que es nulo. La voz de Clare se elevó bruscamente, cargada de una intensidad casi feroz, un cambio radical respecto a la mujer elegante y serena que solía mostrar al mundo. Ni siquiera volvió a mirar al abogado. Toda su atención estaba centrada en mí, su mirada terriblemente obstinada, como si yo fuera el único salvavidas al que pudiera aferrarse. Eason, repitió mi nombre, su voz suavizándose con una dulzura extraña, casi hipnótica. Vámonos a casa, ¿de acuerdo? Su mano seguía aferrando la mía, el tacto frío y suave ahora me quemaba como una marca. Se inclinó ligeramente, con una insistencia silenciosa e innegociable en su postura, y el ligero aroma a azahar mezclado con su esencia fresca se filtró en mis sentidos con una presencia casi agresiva. Hogar, esa mansión fría y estéril que parecía más la sala de exposición de un hotel de 5 estrellas que un hogar. En mi vida anterior, ese lugar no contenía nada más que a la criada, un silencio sofocante y puertas cerradas por separado. Permanecí en silencio, sin responder de inmediato. Mi mirada recorrió su rostro, aguda e inquisitiva, buscando un destello de engaño en la turbulencia de sus ojos. No había ninguno, al menos no que yo pudiera ver, solo una niebla espesa e impenetrable de ansiedad y una desesperación de todo o nada. Esta no era ella. El señor Peterson tosió torpemente, intentando recuperar el control. Señora Hayes, dado que de repente existe una diferencia de opinión, este acuerdo no puede firmarse en este momento. Quizás sea necesario. No es necesario. Clare lo interrumpió de nuevo con un tono tajante. Finalmente, apartó la mirada de mí y la fijó en el abogado con una expresión aún fría y autoritaria. Señor Peterson, gracias por su tiempo. Por supuesto, cubriremos los honorarios de su consulta. Si surge algún otro problema, mi abogado se pondrá en contacto con usted. Sus palabras fueron nítidas y decisivas, sin dejar lugar a discusión. Después de hablar, ejerció una ligera presión con la mano, intentando levantarme de mi asiento. No me moví. Ella tiró, se dio cuenta de que no me movía y me miró sorprendida, con un destello de pánico en los ojos. Poco a poco, uno a uno, fui separando sus dedos del dorso de mi mano. Las yemas de sus dedos estaban frías y temblaban levemente. Mis movimientos fueron deliberados y mesurados, con la mirada fija en sus ojos todo el tiempo, sus pupilas ligeramente contraídas, el pánico en ellas volviéndose más pronunciado, incluso teñido de dolor. Ver esa expresión en el rostro de Clare fue completamente surrealista. Eason, empezó a decir. Está bien, la interrumpí con voz plana, sin delatar emoción alguna. Vámonos a casa, tenía que ver a qué estaba jugando. Al salir de la sala de conferencias, con su olor rancio a trámites legales, el aire frío me golpeó, llevaba la mezcla única de gases y polvo de la ciudad, pero se sentía 100 veces más fresco que la atmósfera sofocante del interior. Caminé hacia adelante con paso firme y el sonido de mis zapatos de vestir resonó nítidamente en el piso de mármol pulido. Detrás de mí seguía el clic-clac de los tacones de Clare, apresurado y ligeramente fuera de ritmo, parecía que intentaba seguir el paso con cierta cautela. Llegamos a las impresionantes puertas giratorias de la empresa, las puertas activadas por sensores se abrieron silenciosamente y una ráfaga húmeda y cruda del viento vespertino de finales de otoño entró, perforando instantáneamente mi delgada chaqueta de traje. Instintivamente me ajusté el cuello y, en ese momento, una sensación cálida y suave recorrió mi brazo. Mi cuerpo se quedó completamente quieto, Clare había unido su brazo con el mío. No fue el toque rígido y obligatorio para los fotógrafos en galas benéficas, realmente había presionado todo su brazo contra el mío, e incluso sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de mi bíceps. Su calor se filtraba a través de la fina tela de mi traje, una presencia clara e innegable. Su cuerpo estaba cerca, casi a ras del mío, y el limpio aroma del azahar me envolvió una vez más.
Esta repentina intimidad fue incluso más impactante que cuando me agarró la mano en la sala de conferencias. Fue como si una roca hubiera caído en el tranquilo lago de mi corazón, provocando olas gigantescas que se estrellaron contra mí. En 3 años de matrimonio, aparte de nuestra fría y formal noche de bodas, ella nunca había iniciado un acercamiento, y mucho menos un gesto tan íntimo en público. Mis músculos se tensaron y mi paso vaciló por un segundo. Una poderosa sensación de absurdo y una sospecha aún más profunda inundaron mi mente. ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Era esto una muestra de afecto, un disfraz o algún tipo de prueba que aún no podía comprender? Hace frío afuera, murmuró, con la voz justo al lado de mi oído, teñida de un ligero tono nasal. Su cálido aliento rozó mi piel. No me estaba mirando, su mirada estaba baja y sus largas pestañas revoloteaban como alas de mariposa, mientras sus mejillas parecían un tono más rojas que antes. Aquella imagen casi parecía más ridícula que el sol saliendo por el oeste. Reprimí la tormenta de emociones y dudas en mi corazón, no me aparté ni respondí, simplemente la dejé aferrarse a mí. Mi cuerpo estaba rígido como una tabla mientras bajábamos las escaleras. El viento de la tarde hizo volar algunos mechones de su cabello sobre mis hombros, provocando una leve sensación de cosquilleo. El conductor, Frank, ya había detenido el Bentley Mulsanne negro junto a la acera y, al vernos salir juntos o al menos aparentándolo, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Aunque su formación profesional se activó de inmediato, recuperó la compostura y abrió respetuosamente la puerta trasera. Señor Hayes, señora Hayes. Asentí levemente y me metí primero en el auto, inclinándome de forma natural hacia mi lado para crear distancia entre nosotros. El interior era espacioso y estaba lleno del aroma del cuero y de un ambientador suave y caro. Clare se deslizó detrás de mí y cerró la puerta. En el espacio reducido su olor era aún más pronunciado. Esta vez no intentó acercarse, simplemente se sentó tranquilamente con las manos cruzadas sobre el regazo y giró ligeramente la cabeza para mirar las brillantes luces de la ciudad mientras conducíamos. El perfil de su rostro, iluminado por el resplandor del neón que pasaba, parecía suave y sereno, casi frágil. Esta versión completamente nueva de Clare me puso nervioso. Cuanto más se alejaba de su personaje habitual, más fuertes sonaban las alarmas en mi cabeza. El coche se movía suavemente entre el tráfico y la cabina quedó sumida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido bajo del control del clima. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos o tal vez solo segundos, antes de que de repente se girara hacia mí. Sus hermosos ojos, en la tenue luz del auto, parecían obsidiana negra velada por el agua. Isen, su voz era suave, mezclada con una extraña ternura que rompía el silencio sofocante. ¿Qué quieres para cenar? Me estremecí, casi seguro de haber escuchado mal. ¿Cena? En nuestra vida pasada, la cocina era el dominio de nuestra ama de llaves, María, y en las raras ocasiones en que Clare decidía cocinar nunca preguntaba mi preferencia. Todo lo que servía era exquisito pero insípido, adaptado a sus propios gustos, y apenas comíamos en la misma mesa. Al ver mi silencio, pareció ponerse nerviosa. Sus manos juntas se apretaron inconscientemente y su voz se hizo aún más suave, como una pluma rozando mi corazón, teñida de un tono cuidadoso y penetrante. ¿Puedo hacerlo para ti? Esa frase fue como una bomba detonando en mi cerebro. Clare, la poderosa y altanera Aeris que nunca movía un dedo y a quien la ama de llaves servía incluso un vaso de agua, se ofrecía a cocinar para mí. Esto no era simplemente algo fuera de lo común, era como si estuviera poseída por algo, y lo absurdo del asunto casi me hizo reír a carcajadas. La miré a la cara, llena de sinceridad y casi suplicante, y la nube de sospecha en mi mente se espesó hasta casi convertirse en hielo. ¿Cuál era su intención? ¿Se hacía la débil para desarmarme o había algún otro motivo? Reprimí la tempestad en mi corazón y, con la mirada pesada sobre ella, respondí con voz plana, carente de ira o placer. Pareció sorprendida por mi fría respuesta, un destello de decepción cruzó sus ojos, pero rápidamente forzó una pequeña sonrisa. Bien, haré algunas cosas que solías hacer y que creo que te gustaban. Su voz se fue apagando con incertidumbre y se volvió hacia la ventana, aunque su espalda recta ahora mostraba un dejo de rigidez.
El coche entró en la exclusiva urbanización situada en la ladera de Greenwich y finalmente se detuvo frente a una moderna villa bien iluminada, en el enorme patio. Un costoso paisajismo proyectaba sombras danzantes bajo los focos. Eso era todo, la mansión multimillonaria que Clare y yo llamábamos hogar, un lugar tan frío e impersonal como una sala de exposiciones. Salimos del coche y entramos en el vestíbulo. La enorme lámpara de araña de cristal proyectaba una luz fría sobre los suelos de mármol italiano, que parecían espejos, y el espacio era tan vasto que se podía oír el eco de nuestros pasos. El aire estaba impregnado del aroma de difusores caros, pero no podía ocultar el frío intenso del lugar. Clara entregó su abrigo a nuestra ama de llaves, María, que había venido a saludarnos. Sus movimientos eran tan elegantes como siempre y, cuando María tomó el abrigo, en sus ojos también se percibía una sorpresa mal disimulada, pues su mirada iba y venía entre Clare y yo, notando claramente que hoy había algo diferente en la señora de la casa. Señora, ya están de vuelta, dijo María respetuosamente. Respondí secamente y me dirigí directamente a la escalera de caracol con la intención de retirarme a mi estudio, una fortaleza en el segundo piso. Necesitaba espacio, necesitaba pensar y darle sentido a esta situación extraña y caótica. La voz de Clare volvió a sonar detrás de mí. Hice una pausa, pero no me giré. Tuve a cambiarte y a descansar un poco, su voz estaba teñida de nerviosismo. Yo voy a la cocina. No respondí y simplemente continué subiendo las escaleras. Detrás de mí escuché sus pasos dirigiéndose a la cocina y su voz baja dando instrucciones a María. De regreso en mi estudio, la pesada puerta de madera se cerró detrás de mí, dejándome aislado del mundo. Estaba solo en el enorme espacio frente a la ventana de suelo a techo, donde la ciudad brillaba como un río de estrellas incapaz de iluminar la oscuridad de mi corazón. Me aflojé la corbata, la arrojé sobre el gran escritorio y me hundí en el lujoso sillón de cuero mientras una ola de agotamiento me invadía. La emoción inicial del renacimiento y el deseo de venganza se vieron desbaratados por la serie de acciones incomprensibles de Clare. Sus ojos llenos de súplica, miedo e incluso un toque de ternura seguían destellando en mi mente, un cruel contraste con el rostro frío y distante de mi vida anterior. Esta enorme discrepancia era más inquietante que cualquier conspiración. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se oyera un suave golpe en la puerta del estudio, toc, 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 un sonido ligero y tentativo. Fruncí el ceño, pero no respondí, el personal sabía que no debía molestarme a esa hora. La puerta se abrió con un crujido unos centímetros y Clare estaba allí, aún sin cambiarse a ropa informal, todavía con el elegante vestido de cachemira, solo que sin el abrigo. La luz del pasillo silueteaba su esbelta figura y en sus manos sostenía una bandeja. Sobre ella había una delicada taza de porcelana humeante con café recién hecho y, al lado, un pequeño plato con frutas cortadas bellamente dispuestas. Ella entró. Sus pasos eran tan ligeros que parecía tener miedo de asustar a alguien. Sus tacones casi no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. El cálido resplandor de la lámpara de pie trazaba su elegante silueta, proyectando sombras suaves sobre su rostro, pero haciendo que sus ojos parecieran más profundos, más ilegibles. Colocó la bandeja con cuidado en una esquina de mi escritorio, evitando mis papeles esparcidos. Sus movimientos eran increíblemente suaves. Te hice un poco de café. Su voz era baja, con una ternura ronca que resultaba sorprendentemente clara en la habitación silenciosa. Para ayudarte a concentrarte, no miré el café, mi mirada estaba fija en su rostro. Ella parecía incapaz de sostener mi mirada, con las pestañas bajas. Ella no se fue. En lugar de eso, caminó alrededor del gran escritorio y vino a pararse detrás de mi silla. Mi corazón dio un vuelco. Al segundo siguiente, una mano fresca e increíblemente suave aterrizó en mi hombro. Suavemente, vacilantemente, las yemas de sus dedos, con una presión penetrante, tocaron los músculos tensos y anudados de mi cuello y mis hombros a través de la fina tela de mi camisa. Al instante, todos los músculos de mi cuerpo se tensaron como un arco completamente estirado. Sus dedos parecieron estremecerse ante mi rigidez, pero ella no se apartó. En lugar de eso, con una extraña y torpe ternura, comenzó a amasar los músculos, presionando suavemente una vez. La presión era ligera y la colocación no era la correcta.
Fue menos un masaje y más un toque cauteloso y suave. La sensación fresca y delicada de las yemas de sus dedos se movía lentamente sobre mis músculos rígidos, transmitiendo una intimidad completamente desconocida y trepidante. Deja de trabajar. Su voz ahora estaba más cerca, su cálido aliento rozaba mi oído como una pluma, provocándome un escalofrío. Descansa un poco. Las yemas de sus dedos trazaron una línea a lo largo de mi columna con un ritmo hipnótico. ¿No tienes que estar en la oficina mañana? Esa voz, ese toque, eran tan suaves que parecían irreales, como una trampa dulce y meticulosamente elaborada. Clare, la mujer de mi vida pasada que no me habría mirado 2 veces, ahora, con su vestido caro, actuaba como una esposa cariñosa, me traía café, me masajeaba torpemente los hombros y me animaba a descansar con palabras suaves. Una gigantesca ola de absurdo y una sospecha aún más profunda me invadieron como agua helada. Todos mis sentidos se activaron, catalogando cada ligero movimiento de sus dedos, cada cambio sutil en su respiración. Ella estaba actuando y estaba terriblemente comprometida. ¿Cuál era su objetivo final? Dar un giro repentino de 180 grados justo antes de firmar los papeles del divorcio. ¿Había descubierto algo? ¿O acaso la mano oscura que movía los hilos le había dado un nuevo conjunto de órdenes? Levanté mi mano y agarré su muñeca, deteniéndola a mitad del movimiento. Su muñeca era delgada, su piel suave y fresca. Mi repentino movimiento la hizo saltar con un pequeño jadeo de sorpresa, como un ciervo asustado. ¡Ah! Lentamente giré la cabeza, mi mirada como una espada fría atravesando directamente sus ojos abiertos y llenos de pánico. Clare. Mi voz era baja y deliberada, imbuida de una fuerza escalofriante y omnisciente. ¿Qué estás intentando hacer? Sus pupilas se contrajeron violentamente en la tenue luz. Sus labios se separaron como para hablar, pero no salieron palabras. Su muñeca temblaba bajo mi agarre, su pulso se aceleraba bajo la piel fría. El aire en la habitación se congeló. Los únicos sonidos eran nuestras respiraciones entrecortadas y superpuestas y el zumbido débil y distante de la ciudad afuera. En ese momento, ring, ring, ring. El sonido estridente de un teléfono celular rompió el tenso silencio del estudio como un cuchillo. Era mi teléfono, que estaba al otro lado del escritorio, su pantalla parpadeaba salvajemente en la oscuridad. El identificador de llamadas era como una aguja venenosa que se me clavaba directamente en el ojo. Chloe Vance, la mujer que se sentó en el asiento del pasajero mientras me conducía hacia mi muerte, la dulce, sonriente y de corazón negro mujer que había sido mi asistente de confianza, la que me condujo paso a paso hacia la ruina, una de las causantes directas de aquel accidente. El timbre era incesante y resonaba en el espacio silencioso con una persistencia escalofriante. El sonido repentino también sobresaltó a Clare. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono. Cuando su mirada se posó en el nombre de la pantalla, vi como el miedo en sus ojos era reemplazado instantáneamente por un disgusto frío y agudo y una sospecha casi tangible. Era la mirada de una madre animal que ve a un depredador amenazando a sus crías. Solté su muñeca y me recliné en mi silla. Observando su expresión cambiante con un interés distante, no hice ningún movimiento para contestar el teléfono, como si estuviera esperando que comenzara un buen espectáculo. Los ojos de Clare estaban clavados en la pantalla parpadeante y luego volvieron a mirarme. Su expresión era una compleja tormenta de ira, preocupación y una imperiosa necesidad de detenerme. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar la pantalla, Clare se movió como una pantera ágil y enfurecida. Se lanzó hacia adelante, su movimiento fue tan rápido que casi resultó borroso. Antes de que pudiera reaccionar, arrebató mi teléfono del escritorio. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza del agarre. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño dispositivo como si fuera algo sucio. El estridente tono de llamada, amortiguado en su palma, se convirtió instantáneamente en un zumbido apagado y distante. Arqueé una ceja al observar a esa mujer que ahora irradiaba una furia fría. Esa reacción fue demasiado intensa, superó completamente mis expectativas. Clare no me miró. Respiró profundamente, con el pecho agitado mientras luchaba por controlar sus emociones.
Entonces, sin dudarlo un instante, deslizó el dedo para responder y se llevó el teléfono a la oreja, incluso lo puso en altavoz. Hola. La voz característica de Chloe, tan dulce que podía pudrirte los dientes, llenó la habitación, teñida con una nota deliberada de tristeza herida. Señor Hayes, finalmente respondió, yo solo era la señorita Vance. La voz de Clare cortó la de Chloe como un trozo de hielo. Era fría, clara y transmitía una distancia condescendiente y un desprecio manifiesto, como un viento polar que congelaba instantáneamente la calidez fabricada del tono de Chloe. Hubo una pausa clara al otro lado de la línea. Chloe no esperaba que mi esposa respondiera, y mucho menos con ese tono. Señora Hayes. La voz de Chloe ahora estaba teñida de sorpresa y de una rigidez apenas disimulada. Estaba buscando al señor Hayes. Se trata de los datos fundamentales para el proyecto de adquisición de East Side. Hay algunos detalles que requieren su información personal. Mi marido está ocupado. Clara interrumpió nuevamente, con un tono absoluto que no dejaba lugar a negociación. Sus ojos eran afilados como picas de hielo, como si pudieran atravesar el teléfono y apuñalar a la mujer del otro lado. Este es su momento personal. Él no se ocupa de asuntos de negocios. Siguieron unos segundos de silencio. Pude imaginar la dulce sonrisa en el rostro de Chloe, congelada y quebrada. Pero, señora Hayes, este proyecto es extremadamente urgente, está en la agenda de la reunión de mañana por la mañana. La voz de Chloe se hizo más insistente, un intento sutil de usar el trabajo como palanca. Por urgente que sea, respetarás el horario laboral. La voz de Clare permaneció plana y se volvió aún más fría. Señora Vance, usted es una directora de proyectos profesional. Debe comprender la etiqueta y los límites básicos del lugar de trabajo. ¿Es apropiado molestar constantemente a su superior durante su tiempo personal por asuntos que no son de emergencia? Sus palabras eran como agujas venenosas, apuntadas expertamente a las líneas que Chloe difuminaba intencionalmente. Chloe se quedó sin palabras. En el futuro, para cualquier asunto relacionado con el trabajo, Clare no le cedió ni un centímetro. Su voz adquirió una autoridad innegable. Usted se pondrá en contacto conmigo directamente. Soy la esposa de Ethan Hayes y el contacto principal para todos sus asuntos personales. Haré que su asistente le envíe mi información de contacto. Eso es todo. Sin esperar respuesta, Clare finalizó la llamada con decisión. Bip, bip, bip. El tono resonó en el estudio en completo silencio y sonó particularmente discordante. Clare permaneció de pie, sosteniendo el teléfono y con la cabeza ligeramente inclinada, como para confirmar que la llamada estaba realmente desconectada. Las duras líneas de su perfil estaban rígidas en la tenue luz, su mandíbula apretada, su pecho aún subiendo y bajando. El breve enfrentamiento claramente le había pasado factura. Después de unos segundos, bajó lentamente el brazo y colocó suavemente mi teléfono de nuevo sobre el escritorio. Sus movimientos habían recuperado la calma anterior, como si la mujer afilada de hacía unos momentos hubiera sido solo producto de mi imaginación. Ella me miró, nuestras miradas se cruzaron. La frialdad y la agudeza de su expresión no habían desaparecido por completo, pero ahora se mezclaban con un alivio cansado y una pregunta sutil, casi suplicante. ¿Estaba esperando mi aprobación, una explicación? El estudio quedó en un silencio sepulcral, solo el zumbido del aire acondicionado y los sonidos apagados de la ciudad lo rompían. Me recliné en mi gran silla, el cuerpo relajado, los dedos golpeando un ritmo suave e inconsciente sobre el liso apoyabrazos de caoba. Mi mirada permaneció fija en el rostro de Clare, como un foco invisible intentando penetrar su calma cuidadosamente construida y ver el torrente que rugía debajo. Esa llamada telefónica fue brillante y completamente anormal. La Clare de mi vida pasada era indiferente a todo lo relacionado conmigo, mi carrera, mi vida social, mi propia supervivencia. Nada de eso le importaba más que un nuevo vestido de alta costura. Nunca había puesto un pie en mi empresa y mucho menos se había impuesto como mi esposa, censurando tan bruscamente a mi empleada estrella con un tono que rozaba la hostilidad abierta. Esta no era ella, o mejor dicho, esta no era la Clare que yo conocía.
El contacto principal para todos mis asuntos personales. Mi voz rompió el silencio, tranquila e ilegible, pero con una cualidad analítica penetrante. ¿Cuándo hicimos esa regla? No recuerdo haber sido informado. El cuerpo de Clare se puso rígido casi imperceptiblemente. Evitó mi mirada directa. Sus ojos se dirigieron hacia abajo y sus largas pestañas proyectaron una sombra que ocultaba sus emociones agitadas. Sus dedos retorcieron el dobladillo de su vestido. Yo. Comenzó, luchando por encontrar las palabras. Simplemente pienso que las intenciones de Chloe Dance no son puras. Ella levantó la vista y lanzó una rápida mirada, con los ojos llenos de una desesperada necesidad de ser creída. La forma en que te mira, la forma en que actúa a tu alrededor, no es la de una subordinada. Isen, tienes que creerme. Esa mujer es peligrosa. Peligrosa. Repetí la palabra con una sonrisa burlona y sin humor que asomó a mis labios. Clare, ¿desde cuándo te preocupas por mi seguridad? ¿Y cuándo desarrollaste esa perspicacia tan aguda para ver las intenciones de una persona de un vistazo? Mis preguntas eran como cuchillos afilados que diseccionaban sin piedad los defectos obvios de su historia. En mi vida pasada, ella nunca había mostrado la más mínima sospecha hacia Chloe, ni siquiera cuando yo estaba arruinado y encarcelado. El rostro de Clare palideció. Abrió la boca como para discutir, pero pareció atragantarse con las palabras. Una mirada de profundo dolor e impotencia brilló en sus ojos desesperados. Era como si tuviera mil cosas que decir, pero no pudiera pronunciar ni una sola. Su voz bajó, llena de un profundo sentimiento de fracaso. Simplemente no quiero que lo seas. Sus palabras murieron en su garganta, como si hubiera tocado un tema prohibido. Se mordió con fuerza el labio inferior, tragándose el resto de la frase y dejando una clara marca roja. ¿No quieres que sea qué? ¿Engañado de nuevo? ¿Llevado nuevamente a la quiebra para morir otra vez de forma violenta? Mi corazón se hundió. Un pensamiento más atrevido y más loco surgió inesperadamente en mí. ¿Podría ella también serlo? Eso era absurdo. Renacimiento. ¿Cómo podría eso ser posible? Y, sin embargo, el dolor innegable y la impotencia en sus ojos, su hostilidad visceral, casi instintiva, y su sospecha hacia Chloe apuntaban a esa increíble posibilidad. La miré fijamente, mi mirada se agudizó, convirtiéndose en una fuerza implacable e ineludible. El aire en el estudio se volvió pesado nuevamente, casi sofocante. En ese momento, zumbido, zumbido, zumbido. Mi teléfono, que estaba sobre el escritorio, volvió a vibrar. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de texto de Chloe Dance. La atención de Clare se sintió atraída instantáneamente por él como si fuera un imán. Cuando vio el nombre del remitente, la frialdad y el disgusto que habían comenzado a desaparecer regresaron en un instante, incluso más intensos que antes, como hielo envenenado. Extendí la mano y, bajo la cautelosa mirada de advertencia de Clare, abrí el mensaje con naturalidad. Apareció una línea de texto en la pantalla, seguida de un emoji lindo cuidadosamente elegido. Señor Hayes, lamento mucho molestarlo tan tarde. Terminé de organizar los archivos del proyecto y hay algunos puntos clave que necesitan su aprobación final. ¿Le conviene que se los envíe por correo electrónico ahora? ¿O podría llevárselos a su oficina a primera hora de la mañana? Prometo no ocupar mucho de su tiempo. El tono empalagoso, la demostración de debilidad perfectamente calibrada, la sugerencia que era al mismo tiempo considerada e implacablemente insistente. Las habilidades de Chloe eran, como siempre, de primer nivel. Ella sabía que utilizar el trabajo, especialmente bajo la apariencia de un proyecto urgente, era lo más difícil de rechazar. Antes de que pudiera reaccionar, Clare, que estaba a mi lado, pareció encenderse con el mensaje. Se lanzó hacia adelante y me arrebató el teléfono otra vez. Su movimiento fue brusco, casi violento. Esta vez no solo me impidió responder, me arrancó el teléfono de la mano. Las puntas de sus dedos estaban blancas por la fuerza de su agarre, como si estuviera sosteniendo a Chloe y ella misma. Su pecho se agitaba, su respiración era acelerada y sus ojos, como dagas, estaban fijos en la pantalla,
como si quisiera quemar las palabras y al remitente hasta convertirlos en cenizas. Implacable, siseó entre dientes apretados, con una voz fría cargada de odio profundo. Al segundo siguiente, para mi total asombro, hizo algo aún más impactante. Sus delgados dedos volaron por la pantalla, tocando y deslizando con una determinación furiosa, casi vengativa. Su rostro era una máscara de intensidad fría y concentrada, como si estuviera llevando a cabo una misión sagrada de purificación. Unos segundos después se detuvo y giró el teléfono hacia mí. La pantalla mostró claramente el resultado de sus acciones: el contacto Chloe Vance ha sido bloqueado, las notificaciones de esta conversación han sido silenciadas. Después de hacer esto, dejó escapar un largo suspiro tembloroso, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sus hombros tensos se relajaron ligeramente, aunque sus nudillos todavía estaban blancos alrededor del teléfono. Me miró con los ojos llenos de una resolución casi fanática y de la ansiedad de alguien que espera un juicio. Isen. Su voz aún temblaba, pero era inquietantemente clara y llevaba el peso de una declaración final y desesperada. No quiero volver a ver a esta mujer cerca de ti nunca más. No en tu vida. Ella solo traerá desastre. Créeme, solo por esta vez. Su mirada ardía, llena de una súplica casi desesperanzada. Solo esta vez, por favor. El estudio volvió a quedar en silencio. La tenue luz de la pantalla del teléfono iluminó el rostro de Clare, marcado por la determinación y la desesperación, y mi propia expresión profunda e ilegible. La había visto bloquear a Chloe. Esto estaba más que fuera de lo común. Era una declaración de guerra contra Chloe y contra la mano invisible que manejaba sus hilos. Una risa baja y ambigua escapó de mi garganta. Me levanté lentamente. Mi alta figura proyectaba una larga sombra a la luz de la lámpara, envolviendo por completo a Clare allí donde estaba de pie junto al escritorio. Pareció intimidada por mi presencia, dio un paso atrás instintivamente, su agarre en el teléfono se hizo más fuerte, sus nudillos se pusieron blancos y la fachada de calma que había construido fue reemplazada al instante por el pánico. Extendí la mano. Ella no se inmutó, pero su cuerpo estaba rígido, como un arco tensado. Mi mano no fue hacia el teléfono ni la tocó, pasó junto a ella hasta la esquina del escritorio y tomó la taza de café que me había traído antes, ahora completamente fría. La porcelana estaba helada al tacto. Sosteniendo la taza, mi mirada recorrió su rostro pálido y tenso para finalmente posarse en sus manos, que temblaban por la fuerza de su agarre. El café está frío, dije con una voz plana, carente de toda emoción. Con eso, llevé la taza a la pequeña y elegante cafetería en la esquina del estudio y vertí lentamente el líquido frío y oscuro en el fregadero. Cayó por el desagüe con un suave gorgoteo y desapareció. Clare se quedó congelada en el lugar, como una estatua, mirándome mientras tiraba el café que ella misma había preparado. Su rostro pareció volverse aún más pálido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no dijo nada. Sus ojos se oscurecieron, llenos de una pesada sensación de pérdida y del dolor del rechazo. Dejé la taza vacía sobre el mostrador con un suave tintineo. Luego me giré y, sin volver a mirarla, caminé hacia la puerta del estudio. Es tarde, dije, deteniéndome en la puerta, de espaldas a ella, con la voz fría y distante. Deberías ir a tu habitación y descansar un poco. Salí sin pensarlo 2 veces y cerré la pesada puerta detrás de mí. Clic. El sonido de la cerradura al encajar fue nítido en el pasillo silencioso, como una pared invisible que nos separaba en 2 mundos diferentes. Dentro, Clare permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sola. La cálida luz de la lámpara del estudio proyectaba una sombra solitaria a su alrededor. Bajó lentamente la cabeza, mirando sus manos vacías, que aún sentían la huella fría del teléfono. Luego miró la taza de café solitaria y vacía en la barra. Una abrumadora sensación de pérdida y una profunda impotencia la invadieron como una marea helada. Se hundió lentamente en el suelo, acurrucándose sobre la fría alfombra y enterrando el rostro en las rodillas, mientras sus delgados hombros comenzaban a temblar en sollozos silenciosos y violentos. Afuera, las luces con sensores de movimiento del pasillo se encendieron mientras caminaba y luego se apagaron lentamente detrás de mí.
No fui al dormitorio principal, la habitación que simbolizaba nuestro matrimonio pero que había sido una fachada hueca durante 3 años. Fui directamente a la habitación de invitados al final del pasillo, que siempre estaba vacía. Empujé la puerta para abrirla y encendí la luz. La habitación estaba estéril, inmaculada. El aire se llenó del suave y fresco aroma de ropa de cama de alta gama. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la fría madera, deslizándome lentamente hasta sentarme en el suelo. Afuera, a través del enorme ventanal, la luz de neón de la ciudad aún parpadeaba, proyectando un brillo extraño y colorido en la habitación. La tensión que me había dominado todo el día finalmente se disipó, y con ella llegó una ola de agotamiento y confusión. El extraño comportamiento de Clare, los incesantes avances de Chloe, los recuerdos de mi horrible muerte, la euforia del renacimiento, el ardiente deseo de venganza, un sinfín de fragmentos chocaban y desgarraban mi mente. Su expresión resuelta mientras bloqueaba a Chloe, el tacto fresco de las yemas de sus dedos en mi espalda, la mirada cuidadosa y esperanzada en su rostro mientras sostenía la taza de café, y la imagen de ella desplomándose en el suelo, con la espalda temblando en silencio, tan frágil que parecía poder romperse. Estas imágenes formaban un contraste brutal con el recuerdo del distante e intocable Aerys, como un cuchillo sin filo que cortaba mis nervios ya sensibles. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? ¿Había regresado también con recuerdos del pasado? Si ella recordaba mi bancarrota, mi muerte, su actitud proactiva ahora nacía de la culpa, de un deseo de expiación, o era parte de un plan más profundo que aún no había descubierto. Una gran niebla de dudas me envolvió y, en lo más profundo de ella, parecía esconderse una verdad aún más aterradora. Cerré los ojos y presioné las yemas de los dedos contra mis sienes palpitantes, estaban heladas. El primer día de mi nueva vida ya se había salido completamente de mi control. En este juego de ajedrez llamado matrimonio, parecía que mi oponente había cambiado y había aumentado las apuestas. Clare, ¿quién __ eres tú? En la oscuridad, abrí lentamente los ojos. Mi mirada cayó sobre las brillantes y frías luces de la ciudad, y los últimos rastros de confusión fueron reemplazados por una resolución aguda y gélida. Quienquiera que seas, cualquier juego que estés jugando, esto es solo el comienzo y estoy listo para jugar. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas del comedor, cubriendo el lujoso espacio con una capa de oro pálido. El aire estaba impregnado del aroma del pan recién horneado y del café Premium Blue Mountain. Sobre la larga mesa de nogal del comedor se dispuso con meticuloso cuidado una exquisita vajilla de porcelana. Me senté a la cabecera de la mesa, cortando metódicamente un huevo frito perfectamente cocinado. Mis movimientos eran tan gráciles y mecánicos como los de una máquina bien engrasada. Frente a mí, Clare estaba sentada en silencio. Delante de ella solo había un vaso de agua y un pequeño cuenco de ensalada de frutas. Mantenía la cabeza gacha, comiendo en pequeños bocados, mientras sus largas pestañas ocultaban la emoción en sus ojos. Estaba tan quieta como un retrato. La mujer fogosa y decidida del estudio de la noche anterior parecía ahora un sueño lejano. Esta mañana había vuelto a su elegancia fría y distante, aunque su rostro estaba pálido, con tenues sombras bajo los ojos que delataban una noche de insomnio. El único sonido en la mesa era el suave tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. El silencio flotaba entre nosotros como una capa de hielo invisible. María, la ama de llaves, permanecía allí con la cabeza gacha, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Sir Frank, el conductor, apareció respetuosamente en la entrada del comedor, haciendo una ligera reverencia. El coche está listo. Dejé el tenedor y el cuchillo, me sequé los labios con una servilleta y me levanté. Espera, gritó Clare de repente con voz urgente. Hice una pausa y me giré para mirarla. Ella dejó el tenedor de plata, se levantó y corrió hacia mí. Se movió tan rápido que accidentalmente tiró su vaso de agua. El líquido transparente empapó el mantel blanco. ¡Ay, Dios mío!, exclamó María, apresurándose a limpiarlo. Clare no pareció darse cuenta. Caminó directamente hacia mí. Su mirada se posó en el cuello abierto de mi impecable traje. Está vacío.
Tu corbata, frunció el ceño, con un dejo de nerviosismo en la voz. Ponte esta hoy. Mientras hablaba, sacó de detrás de su espalda, como por arte de magia, una bolsa de compras azul oscuro de una marca de lujo. La bolsa era nueva, claramente una compra reciente. Me quedé atónito. Con entusiasmo, sacó una larga caja de terciopelo de la bolsa y la abrió. Dentro había una corbata de seda gris oscuro, de textura suave, tejida con un patrón sutil, casi invisible. Era sencilla, elegante y denotaba un precio elevado. Sacó la corbata y, con un movimiento un poco torpe pero increíblemente serio, se acercó, poniéndose de puntillas para enrollármela alrededor del cuello. El familiar aroma a azahar mezclado con su propia esencia fresca me envolvió al instante. Sus dedos estaban fríos y temblaron ligeramente al rozar mi mandíbula. Su mirada estaba concentrada, sus movimientos cuidadosos, casi cómicamente serios. Pasé la corbata por mi cuello y comencé a hacer el nudo. La distancia era demasiado corta, tan corta que podía ver sus pestañas parpadeantes, las diminutas y encantadoras gotas de sudor en su nariz y sus pálidos labios apretados por la concentración. El comedor estaba en un silencio sepulcral. María se quedó paralizada a mitad de la limpieza, mirando con incredulidad la escena que tenía ante sí. El siempre gélido Hayes estaba anudando la corbata de su esposo. Con una concentración tan suave, la tenía tan cerca de mí. Sus movimientos eran lentos e inexpertos, era evidente que no se le daba bien. Su expresión concentrada, sus dedos temblorosos, su postura torpe pero decidida. Era como una pluma invisible que acariciaba suavemente un rincón frío en lo más profundo de mi corazón. La sensación de absurdo me invadió de nuevo. La Claire de antes no se habría dado cuenta si a mi camisa le faltaba un botón. Ahora actuaba como una verdadera esposa, eligiendo y poniéndome la corbata. Allí, finalmente, terminó un nudo Windsor imperfecto y alisó la corbata, rozando ligeramente mi pecho con las yemas de los dedos. Dio un pequeño paso atrás y me miró con los ojos llenos de una sutil anticipación y aprensión, como un estudiante esperando la calificación de su profesor. Bajé la vista hacia la corbata gris, la calidad era excelente, el color sofisticado. Miré de nuevo su rostro, captando el brillo de esperanza en sus ojos. Dije secamente, sin hacer más comentarios, y me giré hacia la puerta que tenía detrás. Creí oírla soltar un pequeño, casi inaudible, suspiro de alivio. Ya acomodado en la parte trasera del Bentley, el coche se deslizó suavemente hacia la sede de Hess Corporation, en pleno distrito financiero. Me recosté y cerré los ojos mientras mis dedos recorrían inconscientemente la nueva corbata en mi pecho. La seda era suave y fresca al tacto. Clare, esta mujer se estaba convirtiendo en un rompecabezas sin solución. Cada acercamiento, cada gesto de buena voluntad, se sentía como una red invisible meticulosamente tejida. ¿Era esta ternura una trampa o un arma de un tipo que nunca antes había visto? El coche entró en el estacionamiento subterráneo. El ascensor privado ascendió silenciosamente, los números de los pisos pasaron rápidamente, las puertas se abrieron y salí al nivel ejecutivo del último piso. Luz brillante, eficiencia silenciosa y el frío aroma a dinero y poder llenaban el aire. Mi asistente ejecutiva, Annie, ya me esperaba junto al ascensor, con un maquillaje impecable y un porte igualmente impecable. Buenos días, señor Hayes. Hizo una ligera reverencia y me entregó un archivo. La videoconferencia con Sterling Capital es a las 9:30. Los materiales están listos. A las 11, el informe trimestral de IID, esta tarde, a las 2. La voz de Annie era firme y clara mientras recitaba la agenda del día. Asentí, caminando sin detenerme hacia las pesadas e imponentes puertas de nogal de mi oficina. Justo cuando estaba a punto de empujarlas, señor Hayes, una voz femenina deliberadamente aguda, dulce y urgente me llamó desde atrás. Mis pasos vacilaron y fruncí el ceño casi imperceptiblemente antes de girarme. Chloe Vance avanzaba a zancadas rápidas desde los ascensores del personal. Hoy llevaba un traje de Chanel a medida, maquillaje perfecto y una sonrisa invencible, dulce y profesional. Sujetaba una carpeta gruesa. Se apresuró hacia mí,
ligeramente sin aliento, con el pecho subiendo y bajando en una muestra perfectamente calculada de prisa y vulnerabilidad. Señor Hayes, buenos días. Su sonrisa era radiante, como si las llamadas y mensajes bloqueados de la noche anterior nunca hubieran sucedido. Sus ojos recorrieron discretamente la nueva corbata gris en mi pecho. Una sombra brilló en ellos antes de que su sonrisa regresara, más dulce que nunca. Menos mal que lo encontré. He estado despierta toda la noche revisando y organizando el informe complementario de diligencia debida para la adquisición del East Sal. Hay algunos ajustes clave en los datos que requieren su aprobación inmediata, de lo contrario, se retrasará el proceso del departamento legal esta tarde. Habló rápido, con lógica y aparente sinceridad, y empujó la gruesa carpeta hacia adelante con un aire de insistencia educada. Se inclinó ligeramente y su perfume empalagoso invadió mis sentidos. Annie se quedó a un lado, frunciendo levemente el ceño, reconoció claramente que la acción de Chloe se había excedido, pero se mordió la lengua por cortesía profesional. Observé la sonrisa perfecta de Chloe y la luz desafiante y escrutadora en sus ojos. ¿Me estaba probando? ¿Probando mi reacción ante la declaración de guerra de Clare de anoche? ¿O alguien detrás de ella se estaba impacientando? Justo cuando estaba a punto de abrir la boca y callarla con la mayor frialdad posible, ¡din! Las puertas del ascensor privado se abrieron de nuevo. Un fresco y familiar aroma a azahar atravesó al instante el dulce perfume de Chloe. El sonido de tacones altos sobre el suelo de mármol era agudo y constante, cargado de una autoridad innegable y serena. Todos, incluida Chloe, se giraron instintivamente hacia el sonido. Clare había venido a la oficina. Hoy llevaba un elegante traje pantalón blanco marfil, exquisitamente confeccionado y que acentuaba su figura alta y esbelta. Su larga melena estaba recogida en un elegante moño bajo, revelando su frente lisa y su largo cuello. Llevaba un maquillaje ligero, el justo para disimular su cansancio y dejar solo una belleza fría y llamativa. Su mirada era serena como el agua. Pasó rápidamente por Annie y luego, como un reflector de precisión, se fijó en Chloe y en la carpeta que me ofrecía. La sonrisa del rostro de Chloe se congeló por un segundo antes de forzar una aún más dulce. Señora Hayes, ¿qué hace aquí? ¡Qué sorpresa! Clare ignoró el saludo de Chloe. Ni siquiera me miró. Sus pasos no vacilaron mientras caminaba directamente hasta ponerse a mi lado, con una postura a la vez increíblemente natural y poderosamente asertiva. Su hombro casi rozaba mi brazo y una leve calidez irradiaba de ella. Su mirada se posó en la carpeta que Chloe sostenía. Su voz no era fuerte, pero se transmitió con claridad a través del silencioso pasillo impregnado de un frío intenso. Señor Vance, el señor Hayes está a punto de iniciar una reunión. Sus documentos pueden entregárselos a Annie. Se procesarán por los canales adecuados. Levantó ligeramente la barbilla, con una mirada condescendiente. Sus palabras fueron concisas y contundentes, una orden que no dejaba lugar a discusión ni enredos. La sonrisa se borró por completo del rostro de Chloe. Sus dedos agarraron la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sus ojos eran como dagas venenosas dirigidas a Clare. Abrió la boca para protestar. Señora Danzane dio un paso al frente en el momento perfecto, con el rostro convertido en una máscara de cortesía profesional y un tono firme, por favor entrégueme los documentos. Me aseguraré de que el señor Hayes los vea en cuanto termine su reunión. La mirada de Chloe se movió entre Clare, Annie y yo. Vio mi expresión inexpresiva, la fría advertencia en los ojos de Clare y la rigurosa profesionalidad de Annie. Una oleada de resentimiento venenoso se agitó en su mirada, pero logró reprimirla. Los músculos de su rostro se contrajeron mientras forzaba una sonrisa espantosa y le entregaba la carpeta a Annie. Bien, muy bien, escupió prácticamente las palabras entre dientes, lanzándole a Clare una última mirada de odio antes de darse la vuelta y marcharse furiosa hacia los ascensores, con el sonido de sus tacones golpeando el suelo como disparos. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero el ambiente era aún más tenso que antes. Clare pareció dejar escapar un suspiro y sus hombros tensos se relajaron ligeramente. Solo entonces se giró para mirarme.
La agudeza gélida que había mostrado a Chloe desapareció, reemplazada por una mirada interrogativa, incluso con un atisbo de búsqueda de aprobación. Yo. Comenzó, con la voz un poco ronca. Está bien, dije rotundamente, interrumpiéndola. Mi mirada recorrió su rostro sin mostrar ni elogio ni reproche, como si la escaramuza anterior no tuviera nada que ver conmigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi reacción neutral pareció desanimarla y la pequeña luz que acababa de aparecer en sus ojos se atenuó. Se mordió el labio como si se estuviera reprimiendo a sí misma, su voz recuperó su tono frío, pero con una sutil nota de persistencia. Yo vine a ver y ella también se detuvo, mirando a Annie. Annie, por favor, programa una reunión para mí con el director financiero, Walter Sterling, a las 10:30 en la sala de conferencias 2. Tengo algo que discutir con él. Walter Sterling, el veterano director financiero de Hess Corporation, un hombre que poseía todos los datos financieros fundamentales, un pilar de la época de mi padre y, en mi vida anterior, una figura oscura, indistinta pero crucial en la cadena de evidencia que condujo a mi caída. Había decidido jubilarse anticipadamente y mudarse al extranjero justo antes de que comenzara la investigación, dejando tras de sí una enorme pregunta sin respuesta. Clare quería verlo. ¿Hablar de qué? Mis pupilas se contrajeron casi invisiblemente. Mi mirada hacia Clare se volvió instantáneamente muy aguda. Esta mujer, ¿cuánto sabía? Su alcance ya se había extendido al núcleo financiero de mi empresa. Clare pareció sentir el cambio en mi mirada, pero no se echó atrás. Me miró a los ojos, con la mirada abierta y firme, como si dijera, confía en mí. Confía en ella. Él le dirigió una última mirada larga e ilegible y luego simplemente asintió con la cabeza hacia Annie. Haz como dice la señora, dijo Ayes sin volver a mirar a Clare. Me giré, empujé las pesadas puertas de mi oficina y entré. La puerta se cerró detrás de mí, dejándome fuera del mundo. Clare se quedó sola en el pasillo vacío, mirando la puerta cerrada que simbolizaba el poder absoluto y la distancia. La última chispa de luz en sus ojos se desvaneció, dejando solo un profundo cansancio y una soledad sin límites. Su espalda recta, bajo las frías luces, parecía frágil y delgada. El interior de la enorme oficina estaba bien iluminado y ofrecía vistas a la bulliciosa ciudad. Caminé hasta el ventanal y mi mirada se posó en el tráfico que se extendía abajo como un hormiguero. Mis dedos acariciaron inconscientemente la nueva corbata gris sobre mi pecho, la que aún conservaba el calor de su tacto. La seda era suave y fría, como su situación actual. La provocación de Chloe, la intervención agresiva de Clare, el nombre de Walter Sterling, los hilos enredados se entrelazaron en mi mente. Clare había entrado voluntariamente en este vórtice de poder. ¿Intentaba ser una jugadora o simplemente era otro peón atrapado en un juego que no podía controlar? La luz del sol afuera era cegadora, pero no sentía calor. El espectáculo apenas comenzaba. A las 2 de la tarde, la atmósfera en la sala de conferencias multimedia más grande de Hess Corporation era pesada como el plomo. La enorme mesa circular estaba llena de jefes de todos los departamentos principales, I+D, marketing, finanzas y legal. El proyector mostraba gráficos complejos y flujos de datos en la pantalla. El aire estaba cargado con el olor amargo del café y una ansiedad silenciosa. La adquisición del East Side Tech Park se había topado con un muro. Las barreras técnicas y la especulación maliciosa de precios por parte de un competidor eran como dos manos invisibles que estrangulaban el proyecto. Cada informe se presentaba bajo una presión enorme. Cada pregunta era como un cuchillo sin filo raspando el hueso. Me senté a la cabecera de la mesa y escuché sin expresión alguna mientras el jefe de I+D, el Dr. Evans, explicaba rápidamente las dificultades de un avance tecnológico clave. El sudor le perlaba la frente. Mis dedos marcaban un ritmo suave sobre la mesa pulida, como un cronómetro que contara los segundos en la mente de todos. La puerta de la sala de conferencias se abrió silenciosamente una rendija y apareció Annie. Sus ojos revelaban una pizca de urgencia mientras me miraba por encima de todos. No habló, pero su expresión transmitió el mensaje, había ocurrido algo extremadamente urgente. Asentí levemente.
Annie se hizo a un lado y un hombre con un traje gris oscuro y el cabello impecablemente peinado entró apresuradamente. Era Mark Storm, nuestro principal asesor legal. Su rostro estaba sombrío y apretaba una carpeta en la mano. Caminó tan rápido que ignoró la atmósfera tensa y se dirigió directamente a mi lado. Se inclinó y susurró con voz frenética y baja, que solo yo pude oír: «Señor Hayes, tenemos un problema. Sterling Capital acaba de enviar una rescisión unilateral de la cooperación». ¿La razón? Afirman que cometimos una tergiversación sustancial de la información en la adquisición. Han presentado una queja formal ante la SEC y la Bolsa de Valores. Aunque estaba preparado para ello, un escalofrío helado me recorrió la espalda en el momento en que recibí la noticia. Sterling Capital, el socio estratégico que se volvió contra mí en el momento crítico de mi vida pasada, asestándome el golpe fatal. Habían actuado antes y sus métodos eran aún más despiadados, más directos. Esto fue un disparo mortal. En mi última vida, Sterling había esperado hasta que mi flujo de efectivo estuviera casi agotado antes de atacar. Ahora, cuando la adquisición estaba entrando en aguas profundas, se lanzaron, me acusaron de tergiversación material y acudieron directamente a los reguladores. Se trataba claramente de un nuevo conjunto de órdenes, una ejecución rápida y limpia. La sala de conferencias quedó en silencio, todos los informes cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus y hacia mí como reflectores. El aire estaba tan quieto que se podía oír caer un alfiler. La presión inmensa se sentía como un peso físico aplastante. Comprendido. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Sin una pizca de emoción, solo el golpeteo de la punta de mis dedos sobre la mesa se detuvo por una fracción de segundo antes de reanudar su ritmo constante. Mi mirada se dirigió a la carpeta que Marcus tenía en la mano. «Dame el archivo». Marcus se quedó mirándome, claramente no esperaba una reacción tan serena, pero me lo entregó rápidamente. Lo tomé, aunque no lo abrí de inmediato. Mis ojos recorrieron lentamente la mesa, observando los rostros sorprendidos, en pánico y, en algunos casos, complacidos. En mi última vida fue bajo esta misma presión cuando Chloe presentó convenientemente la solución perfecta, un préstamo a corto plazo y con altos intereses de una oscura y misteriosa empresa de inversión offshore llamada Arran Capital. Ese dinero fue la gota que colmó el vaso y también la prueba irrefutable que me envió a prisión. Mi mirada finalmente se posó en Chloe. Estaba sentada en medio de la mesa, con la cabeza inclinada como si tomara notas diligentemente. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. No había sorpresa en ella, solo una excitación y una anticipación apenas reprimidas, casi febriles. La comisura de su boca se torció en una leve y fugaz sonrisa de triunfo. La mano que tenía bajo la mesa probablemente apretaba su teléfono, con los nudillos blancos. Estaba esperando que yo entrara en pánico, que recurriera a ella en busca de ayuda, que saltara voluntariamente al pozo que había cavado. En ese momento, las puertas de la sala de conferencias se abrieron nuevamente, esta vez sin previo aviso, con una ráfaga desesperada y contundente. El sonido agudo y apresurado de unos tacones altos rompió el silencio sepulcral. Todos se giraron, conmocionados, hacia el origen del sonido. Clare. Estaba de pie en la puerta, respirando con dificultad, con las mejillas sonrojadas por la carrera y el sudor perlándole la frente. Algunos mechones de cabello suelto se le pegaban al rostro. Había llegado claramente con mucha prisa. Su elegante traje pantalón estaba ligeramente desaliñado. Sus ojos, como llamas ardientes, recorrieron la habitación hasta fijarse en mí. No llevaba ningún archivo ni computadora portátil. Solo sostenía una cosa, una pequeña unidad flash azul oscuro en su mano pálida, que parecía un trozo de hierro al rojo vivo. Eisen, su voz no era fuerte, pero tenía un poder penetrante que resonó en la sala silenciosa, llena de una innegable urgencia y protección. No firmes nada. Su mirada, afilada como un cuchillo, parecía atravesar la carpeta sin abrir en mis manos, el rostro inocente de Chloe y todas las conspiraciones invisibles de la habitación. De pronto, su voz se elevó, aguda y absoluta.
Sus ojos, como flechas heladas, se dirigieron al centro de la mesa, hacia Chloe, cuyo rostro se volvió blanco al instante. Aaron Capital. Esas dos palabras impactaron la sala como un trueno. La sangre desapareció del rostro de Chloe. Se levantó de golpe y las patas de su silla rasparon ruidosamente el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de conmoción, terror e incredulidad absoluta, como si acabara de presenciar lo más imposible y aterrador del mundo. Miró fijamente a Clare, con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar una sola palabra. La sala de conferencias estalló, todos quedaron atónitos ante el giro repentino de los acontecimientos y las miradas se movían con incertidumbre entre Clare, Chloe y yo. La queja de Sterling Capital ya era una bomba, pero la aparición de Clare y su impactante mención de Aaron Capital empujaron la reunión a un abismo surrealista y completamente fuera de control. Aaron Capital, el Dr. Adams se quedó sin aliento. Señora Hayes, ¿de qué está hablando?, preguntó desconcertado el subdirector financiero. Una ola de murmullos inundó la sala. Yo permanecía sentado a la cabecera de la mesa, sosteniendo aún la carpeta con la queja de Sterling Capital, mientras todas las miradas se clavaban en mí. La presión inmensa era como un mar físico que amenazaba con ahogarme, pero por dentro me encontraba en perfecta calma y aislamiento. De hecho, en el instante en que Clare pronunció el nombre de Aaron Capital, una fría sensación de finalidad, de piezas encajando en su lugar, se apoderó de mí. Ella también había regresado con recuerdos de nuestra vida pasada. Clare seguía de pie en la puerta, con el pecho aún agitado y los dedos aferrando la memoria USB con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ignoraba todas las miradas de asombro y confusión, sus ojos seguían fijos en mí, llenos de una resolución desesperada y un atisbo de súplica. Esperaba mi reacción. El rostro de Chloe había pasado del blanco a un gris ceniciento mortal. Permanecía allí, tambaleándose levemente, con la mirada vacía, como si toda su fuerza se hubiera drenado, dejando solo un miedo masivo e incomprensible. No podía entender cómo esta esposa decorativa, que nunca se había preocupado por los negocios de Eisen, podía saber acerca de Aaron Capital ni cómo había descubierto la trampa fatal que ella había preparado con tanto cuidado y que aún no había activado. Tranquilo. Mi voz no era fuerte, pero tenía una autoridad que atravesó el ruido al instante. La sala volvió a quedar en silencio y todas las miradas regresaron a mí. Me levanté lentamente, recorrí la habitación con la mirada hasta detenerme en la mujer de la puerta, que jadeaba ligeramente por la carrera, con los ojos brillando de una luz inusual. Señora Hayes, mi voz era firme y no delataba ninguna emoción. Parece que has traído algo importante. Clare respiró hondo, enderezó la espalda y, agarrando la memoria USB, comenzó a caminar hacia la cabecera de la mesa. En la habitación muerta y silenciosa, el sonido de sus tacones sobre el suelo era inquietantemente claro, cada paso ponía a todos de los nervios. Llegó a la enorme mesa y no me miró a mí, sino al técnico sentado junto a la consola del proyector. Su voz era clara y firme: proyecte los archivos de esta unidad. El técnico me miró instintivamente y asentí ligeramente. Un momento después, los gráficos y datos complejos de la pantalla gigante fueron reemplazados por un documento escaneado. En la parte superior del documento se veía claramente el logotipo de Sterling Capital. El título era impactante: Acuerdo complementario sobre licencias de patentes exclusivas y derechos de adquisición prioritarios para el proyecto Starite, Parte A, Sterling Capital, Parte B, Starlight Technologies, anteriormente Eastside Acquisition Target, Parte C, Aaron Capital, garante asociado. Al final del documento había una fecha de firma clara, un mes antes de que Hess Corporation hubiera comenzado su diligencia debida sobre la adquisición. Más condenatorio aún era el hecho de que, en la página final, junto a la línea de firma del representante autorizado de la parte C, Aaron Capital, había una firma escaneada y un sello personal. La firma era audaz y decidida, fluía a través de la página y se leía: Vance. Vance. La sala explotó. Chloe, ella representa a Aaron Capital. Derechos de patente exclusivos, adquisición prioritaria, incluso antes de que empezáramos la compra, esto ya era una colusión maliciosa. Es un fraude.
No es de extrañar que Sterling de repente nos denunciara por tergiversación, lo sabían desde el principio, estaban juntos en esto. Un tsunami de conmoción y rabia invadió la sala. Todas las miradas, como un atizador al rojo vivo, se clavaron en la figura pálida y temblorosa de Chloe. No, eso no es real. Es falso. Es una calumnia, gritó Chloe como un animal acorralado. Se abalanzó hacia el proyector intentando bloquear la pantalla, con los ojos desorbitados por la desesperación. Es ella, Clare. Ella falsificó esto para incriminarme. Señor Hayes, tiene que creerme. He estado contigo durante años. ¿Cómo podría hacerlo? Suficiente. Una orden fría y cortante rasgó el aire como un trueno. Me levanté lentamente de mi asiento, mi mirada, tan fría como una capa de hielo polar, se posó en el rostro de Chloe, ahora retorcido por el miedo y la locura. Chloe. Mi voz era baja, pero superó fácilmente sus gritos, llevando la fría finalidad de una sentencia de muerte. A partir de este momento, está suspendida. Marcus, me dirigí a nuestro asesor legal principal, aún conmocionado por el impacto, comuníquese inmediatamente con la División de Delitos Económicos del Departamento de Policía. Presente un informe contra Chloe Dance por fraude comercial, fraude contractual y colusión maliciosa para dañar los intereses de la empresa. Al mismo tiempo, en nombre de Hess Corporation, emita un aviso legal a Sterling Capital, demandándolos por informes maliciosos y competencia desleal, y resérvese el derecho de emprender acciones legales adicionales por su colusión con Aaron Capital. Annie, avisa a seguridad. Quiero que escolten a la señorita Vance fuera del edificio. Todos sus privilegios de acceso deberán ser congelados con efecto inmediato. Su oficina será sellada legalmente y sometida a una auditoría forense completa de todos los registros electrónicos y en papel. La serie de órdenes fue fría, clara y absoluta, cada una cayó como un martillazo. No, Isen, no puedes hacerme esto. Me obligaron, Isen. Los sollozos histéricos de Chloe llenaron el aire mientras luchaba, intentando lanzarse hacia mí, pero fue sujetada por dos grandes guardias de seguridad que entraron corriendo. La arrastraron, pateando y gritando, fuera de la habitación, sus gritos y maldiciones se desvanecieron por el pasillo y finalmente desaparecieron. La sala de conferencias quedó en silencio, todos estaban atónitos por la rapidez fulminante del cambio de fortuna, mirándome con una mezcla de asombro y terror. Volví a sentarme lentamente y mi mirada se posó en Clare, que seguía de pie junto a la mesa, pálida pero con los ojos brillantes. Su cuerpo temblaba ligeramente, sus dedos aún apretaban la unidad flash como si hubiera agotado todas sus fuerzas. La reunión continuará. Mi voz volvió a su calma habitual, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Dr. Evans, usted estaba diciendo algo acerca de las dificultades que enfrenta un nodo tecnológico clave para avanzar hacia una solución innovadora. La reunión se reanudó en una atmósfera extraña y pesada, los gráficos técnicos reaparecieron en la pantalla. Los ejecutivos reprimieron la agitación en sus corazones y trataron de concentrarse en el proyecto. Clara encontró en silencio una silla vacía en un rincón y se sentó, su espalda estaba completamente recta, como la de un soldado que acababa de sobrevivir a una gran batalla. No volvió a mirarme, solo se quedó observando sus propios puños apretados, sus largas pestañas ocultando lo que había en sus ojos. El sol de la tarde entraba oblicuamente, proyectando sobre ella una sombra solitaria. La reunión finalmente terminó cuando todos se marcharon. En sus rostros se mezclaban alivio y conmoción. La enorme sala de conferencias quedó vacía y solo estábamos nosotros dos, el aire aún estaba cálido con las réplicas de la tormenta. Me levanté y caminé hacia ella. Pareció sobresaltarse por mis pasos y levantó la mirada bruscamente, sus ojos se llenaron de un persistente desconcierto y un profundo cansancio. Tú. Yo, empezamos a hablar al mismo tiempo y nuestras voces chocaron. Ella se mordió los labios de inmediato y bajó la mirada nerviosa. Observé la suave coronilla de su cabeza, sus hombros ligeramente temblorosos, los nudillos blancos de apretar el puño. Esa unidad flash. ¿Cómo la consiguió? ¿Qué riesgos corrió? En los recuerdos fragmentados de una vida pasada,
¿había sentido también este momento de desesperación e impotencia? Innumerables preguntas se agitaban en mi mente. Al final, simplemente extendí la mano y cubrí suavemente su puño frío y rígido. Su cuerpo se sacudió como un conejo asustado, pero no se apartó. Mi palma, cálida, envolvía el dorso de su mano fría. Bajo mi contacto, sus dedos se curvaron ligeramente, un temblor tentativo y frágil. El tiempo pareció congelarse. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, dentro solo se oía el sonido de nuestras dos respiraciones superpuestas y entrecortadas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ella, lentamente, muy lentamente, levantara la cabeza para mirarme. Sus hermosos ojos ya no eran fríos ni resueltos, ni estaban aturdidos o exhaustos, ahora estaban llenos de un dolor tan profundo como el océano y de un alivio casi desesperado. Las lágrimas brotaron como estrellas rotas, pero las contuvo obstinadamente. Sus labios temblaban y su voz era suave como un suspiro, mezclada con un cansancio que drenaba la vida, pero cada palabra llegaba a mi corazón con perfecta claridad. Isen, estoy embarazada. Las lágrimas finalmente se liberaron, corriendo por sus pálidas mejillas y salpicando nuestras manos unidas, abrazadoras. Es tu hijo. En la vida pasada, después de que moriste, maté a esa perra. Luego crié a nuestro hijo sola. Después de bebé, después de que nuestra hija creciera, me quedé dormida una noche y me desperté aquí de nuevo, a esta hora. Lo siento mucho, Isen. Dejé escapar un largo suspiro y di un paso adelante, atrayéndola hacia mis brazos. Deja que el pasado sea pasado. Tenemos que valorar lo que tenemos.